Que el Señor les bendiga a todos. El día de hoy vamos a ver la introducción al libro de Mateo. Vamos a ver el contexto histórico. Mateo, el Evangelio según San Mateo. Contiene 28 capítulos, 1071 versículos y 23.684 palabras. ¿Quién escribió el libro? Mateo, también llamado Leví, nos cuenta de manera típica, contundente y práctica cómo primero conoció a Jesús. Mateo 9:9 al 13, Marcos 2:14 al 17 y Lucas 5:27 al 31. Al ser un cobrador de impuestos judío, pareciera haber sido bastante acomodado, siendo capaz de realizar una gran cena para Jesús. Sus compañeros quizá lo vieron como un despreciable colaborador romano. Seguramente existieron momentos de tensión en la dinámica del grupo cuando él y Simón el Celote, partido antirromano que peleó por la liberación judía, utilizando incluso tácticas de terror, comenzaron a dialogar, dado que pertenecían a extremos opuestos del espectro político. ¿Cuándo fue escrito? Mateo habría sido escrito a mediados del primer siglo, probablemente solo unas décadas después de los eventos en la vida de Jesús y su ministerio, pero antes de la caída de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. ¿A quién fue escrito? Primeramente a lectores judíos, a fin de aportar pruebas irrefutables de que el largamente esperado Mesías judío había venido a establecer el reino de Dios en la tierra. Mateo ofreció un relato convincente de las buenas nuevas de Jesucristo, citando pasajes del Antiguo Testamento para defender las afirmaciones de los creyentes acerca de Jesús. ¿De dónde fue escrito? Posiblemente de Antioquía. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Escrito principalmente para los judíos, Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, llamado a menudo el Evangelio del Reino. Mateo comienza con una genealogía de Jesús, el hijo de David, y cita frecuentemente del Antiguo Testamento. Ha sido atribuido a Mateo, un recaudador de impuestos, uno de los 12 discípulos. Las mejores evidencias lo identifican como la segunda biografía más antigua de Cristo. Fue escrito probablemente antes de la destrucción de Jerusalén ocurrida en el año 70 después de Cristo. Enfatizando las profecías cumplidas en la vida de Jesús y en él mismo, como prueba indudable de que él es el Mesías, el Rey esperado, y que el Antiguo Testamento ya estaba anunciado acerca de él. Mateo, siendo judío, era la persona apropiada y él entendía más la necesidad de este hecho. Mateo era recaudador de impuestos para el gobierno romano, algo que no era bien visto y aceptado por el pueblo. Este evangelio ha sido llamado el libro más leído del mundo. Una hipótesis moderna dice que Mateo copió del Evangelio de Marcos. Absurda. ¿Cuál es la idea principal del libro? Mostrar a oyentes judíos, por medio de las Escrituras, de que Jesús es el Mesías, el Rey anunciado desde la antigüedad. Jesús lo demostró en su vida y en sus hechos. Mateo tiene a los judíos en su mente. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Para demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías. Énfasis. Jesús es el Hijo de Dios, el Rey mesiánico de los judíos. Jesús es Dios presente con nosotros en poder milagroso. Jesús es el Señor de la Iglesia. Las enseñanzas de Jesús tienen importancia continua para el pueblo de Dios. El Evangelio del Reino es para todos los pueblos, judíos y gentiles por igual. Título. Mateo quiere decir regalo del Señor y era el otro nombre de Leví. Capítulo 9, versículo 9.
el publicano que dejó todo para seguir a Cristo. Lucas 5, 27 y 28. Mateo fue uno de los 12 apóstoles. Capítulo 10, versículo 3, Marcos 3, 18, Lucas 6, 15 y Hechos 1, 13. En su propia lista de los 12, explícitamente se llama a sí mismo un publicano. Capítulo 10, versículo 3. En ningún otro lugar de las Escrituras se asocia el nombre de Mateo con publicano. Los otros evangelios siempre emplearon su otro nombre, Leví, cuando hablaban de su pasado pecaminoso. Esta es una evidencia de humildad por parte de Mateo, al igual que ocurre con los otros 3 evangelios. Esta obra es conocida por el nombre de su autor. Temas: Jesús el Mesías. Mateo claramente enseñó que Jesús era el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, especialmente aquella de la venida del Mesías, Rey. Rectitud. Los ciudadanos del reino de los cielos son llamados a ser justos, y los asuntos éticos son el mayor enfoque en Mateo. Las primeras palabras de Jesús registradas en Mateo tienen que ver con el cumplimiento de la justicia. Capítulo 3, versículo 15. Y él demandó que sus discípulos invirtieran sus tesoros en el reino de Dios, no en sus posesiones terrenales. También se enfatizó en el amor hacia los demás. La comisión de los creyentes. En sus versículos finales, capítulo 28, versículos 16 y 20, Mateo revela el plan para la expansión del reino de los cielos. Los creyentes deben ser la sal y la luz. Capítulo 5, versículos 13 al 16, divulgando las buenas nuevas del reino a todo el mundo. ¿Cómo leer Mateo? El Evangelio de Mateo se enfoca en Jesús como el Rey Mesías que vino a establecer su reino. La historia comienza con un recuento de la línea familiar de Jesús y las circunstancias alrededor de su nacimiento. Puede que te sorprendas al descubrir que la genealogía inicial contiene una perspectiva profética significativa. Mateo editó la genealogía de Jesús de tal manera que anuncia el inicio del jubileo de Dios. Mateo logró esto al resaltar las 3 eras principales de la historia judía y ordenando a los ancestros terrenales de Jesús en 3 grupos de 14 generaciones cada uno. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. Para la mente judía, 3 veces 14 o 6 veces 7 era una analogía de lo que tenía que pasar antes que el séptimo 7 pudiera comenzar, el tiempo del jubileo de la redención de Dios. Los lectores judíos del tiempo de Mateo, a quienes les encantaba la simbología matemática y las genealogías, habrían notado la metáfora espiritual inmediatamente. Además de entender las buenas nuevas que Jesús estaba entregando en el jubileo mesiánico anticipado. Empezando con el tercer capítulo, este evangelio contiene 5 secciones principales. Cada una recuenta los hechos de Jesús y luego registra una de sus grandes enseñanzas. Estas 5 secciones reflejan los 5 libros de Moisés, porque Jesús vino a establecer un nuevo pacto que da cumplimiento y sobrepasa al antiguo. Busca la evidencia del trasfondo matemático de Mateo como un recaudador de impuestos y hombre que empleó un razonamiento ordenado y sistemático. Observa el uso frecuente de referencias al Antiguo Testamento para dirigirse a su audiencia judía. Él mostró cómo Jesús dio cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento sobre un Mesías que vendría a establecer un nuevo reino, uno muy diferente a lo que cualquiera hubiese anticipado. Los últimos 3 capítulos narran la conmovedora historia de cómo este reino es establecido por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Luego culmina con el apremiante mandato final de Cristo a sus seguidores, de ese entonces y de ahora, de establecer el nuevo reino de Jesús
entre todas las naciones. Mateo 28, 19. Estructura de Mateo. El rey esperado. Capítulo 27, versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrito: Este es Jesús, el rey de los judíos. En el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 1, es el anuncio del rey y el nacimiento del rey, el hijo de David. Aquí nace el rey. Del capítulo 3, versículo 1 al capítulo 7, versículo 1, es el bautizo de Jesús, las primeras enseñanzas: sin justicia propia y no juzguéis. Esta es la primera manifestación. Aquí estaba formando su reino. Capítulo 8, versículo 1 al capítulo 10, versículo 1. Aquí son los milagros en su ciudad y la elección de los 12 apóstoles. Los primeros milagros. Está formando su reino. Capítulo 11, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. Juan el Bautista, rey del día de reposo, es nuevo concepto, y aquí está con el 13:1 el reino de los cielos, reafirmando su reino. Capítulo 13, versículo 53, comieron 5,000. En el 15:1 los 4,000 hombres. 16:1 la levadura y la confesión. Este es el reino de los cielos y compartiendo su reino. En el 18:1 sed como niños, perdonad. 19:1 ministrando en Judea. Y el 21:1 Jerusalén y enseñanza. Eso es el nuevo pacto. El 23:1 escribas y fariseos. 24:1 destrucción de Jerusalén, tiempos finales. Estos son los juicios y los juicios del reino. En el 26:1 complot, cena y arresto. 27:1 la sentencia y muerte. 28:1 la resurrección. El cumplimiento, resurrección. Es la victoria del rey. Contexto histórico de Mateo. El sabor judío del Evangelio según Mateo es impresionante. Esto es evidente aún en la genealogía de apertura, la cual Mateo rastrea solo hasta Abraham. En contraste, Lucas, buscando mostrar a Cristo como el Redentor de la humanidad, regresa hasta Adán. El propósito de Mateo es en cierta manera más estrecho: demostrar que Cristo es el Rey y Mesías de Israel. Este evangelio cita más de 60 veces pasajes proféticos del Antiguo Testamento, haciendo énfasis en que Cristo es el cumplimiento de todas esas promesas. La probabilidad de que la audiencia de Mateo fuera predominantemente judía es evidente aún más por varios hechos. Mateo normalmente cita las costumbres judías sin explicarlas, en contraste con a los otros evangelios. Constantemente se refiere a Cristo como el Hijo de David. Mateo llega a proteger sensibilidades judías con respecto al nombre de Dios, refiriéndose al reino de los cielos, donde los otros evangelistas hablan del reino de Dios. Todos los temas principales del libro están arraigados en el Antiguo Testamento y colocados a la luz de las expectativas mesiánicas de Israel. El uso de Mateo del griego puede sugerir que estaba escribiendo como un judío palestino a judíos helenistas en otros lugares. Él escribió como un testigo ocular de muchos de los acontecimientos que describió, dando testimonio original de las palabras y obras de Jesús de Nazaret. Su propósito es claro: demostrar que Jesús es el Mesías de la nación judía, esperado por mucho tiempo. Su gran cantidad de citas del Antiguo Testamento está específicamente diseñada para mostrar la unión entre el Mesías de la promesa y el Cristo de la historia. Este propósito nunca está fuera de enfoque para Mateo, y él llega a incluir muchos detalles incidentales de las profecías del Antiguo Testamento como pruebas de las declaraciones mesiánicas de Jesús. Capítulo 2, versículos 17 y 18, capítulo 4, versículos 3 al 15, capítulo 13, versículo 35,
capítulo 21, versículos 4 y 5, y capítulo 27, versículos 9 y 10. El Sermón del Monte, Mateo del 5 al 7. Jesús sube al monte, Mateo 5.1, y baja del monte en Mateo 8.1. 111 versículos. Dos temas en el Sermón del Monte. Bienaventuranzas, sal de la tierra, luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, adulterio, divorcio, juramentos, enemigos, limosna, oración, ayuno, tesoros, cuerpo, riquezas, ansiedad, juzgar, puertas estrechas, frutos, nunca os conocí, cimientos y sana a un leproso. 22 temas. Este pasaje es una colección de enseñanzas de Jesús que principalmente tienen que ver con el discipulado. Mucho de este discurso se encuentra solamente en Mateo, pero aproximadamente la mitad tienen paralelos con Lucas. El tema central del discurso se resume en capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Las 10 secciones principales de este discurso son: 1. Las bienaventuranzas, capítulo 5, versículos del 3 al 12. Los beneficios de vivir como ciudadanos del reino de Cristo. 2. Las lecciones de la sal y de la luz, capítulo 5, versículos 13 al 16. Los efectos de la vida cristiana sobre el mundo. 3. La verdadera justicia, capítulo 5, versículos 17 al 48. El significado más profundo de la ley de Dios. 4. La piedad sin hipocresía, capítulo 6, versículo 1 al 18. Los motivos correctos para dar, orar y ayunar. Las preocupaciones cristianas, capítulo 6, del 19 al 34. Cuando servimos a Dios con motivos sinceros y nos preocupamos primeramente por su reino, entonces estaremos libres del afán de las cosas menos importantes. 6. Advertencia contra el juzgar, capítulo 7, versículos 1 al 6. Los peligros de juzgar a otros. 7. Invitación a la oración, capítulo 7, versículos 7 al 12. Las bendiciones y los privilegios de la oración. 8. Los dos caminos, capítulo 7, versículos 13 y 14. Escoge el camino angosto y no el camino espacioso que conduce a la destrucción. 9. El árbol y sus frutos, capítulo 7, del 15 al 20. Por sus frutos los conoceréis. 10. La importancia de la práctica sincera de verdades espirituales, capítulo 7, versículo 21 al 29. El obedecer a Dios es infinitamente mejor que simplemente hablar acerca de tu obediencia. Jesús y el nuevo Israel. Son de sumo interés los detalles paralelos entre la descripción que Mateo hace de Jesús en los primeros capítulos de su Evangelio y los relatos del Antiguo Testamento tocantes a Moisés y al Éxodo. La siguiente tabla servirá para ilustrarlo. Jesús. Vemos cuáles son las detalles paralelos, en qué se parecen Jesús y el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. En el capítulo 2, versículo 13, Jesús va a Egipto bajo José. Y vemos que en el Antiguo Testamento Israel va a Egipto bajo José. En el capítulo 2, versículo 14 al 15, permanece en Egipto nuestro Señor Jesús, y el pueblo de Israel también permanece en Egipto. El Señor Jesús, Herodes manda matar los niños varones, capítulo 2, versículo 16, y en el pueblo de Israel, cuando estuvieron en Egipto, el faraón manda matar a los niños varones. Jesús fue salvado de la matanza, y también Moisés fue salvado de la matanza.
Jesús escapó de Egipto, capítulo 2, versículos 19 al 23. Israel también escapó de Egipto. Aquí vemos los detalles paralelos entre el pueblo de Israel y nuestro Señor. Otros paralelismos podemos observar es lo que sigue. Jesús, agua del bautismo, capítulo 3, versículo 13, y el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, aguas del Mar Rojo, Éxodo 14. Jesús, mi hijo amado, capítulo 3, versículo 17, Israel es mi hijo mayor, dice Dios, Éxodo 4, 22. Jesús estuvo en el desierto, capítulo 4, versículo 1, y el pueblo de Israel también, Éxodo 15, 22. Jesús es puesto a prueba, capítulo 4, versículos del 1 al 11, e Israel es puesto a prueba también, en Éxodo 16 al 17. Jesús ayuna 40 días, capítulo 4, versículo 2, y Moisés ayunó 40 días, Éxodo 34, 28. Monte para un sermón, capítulo 5, versículo 1, capítulo 8, versículo 1. Y en el pueblo de Israel, el monte Sinaí, Éxodo 24, del 15 al 17. 10 milagros de Jesús, capítulo 8 al 9. Y en el pueblo de Israel, 10 plagas milagrosas, Éxodo 7 al 2. Aquí vemos los detalles paralelos entre Jesús y el pueblo de Israel. Propósito de Mateo, del libro de Mateo. El propósito principal de Mateo es el de probarles a sus lectores judíos que Jesucristo es el Mesías, y lo hace principalmente mostrando cómo en la vida y ministerio de Jesús se cumplieron las escrituras del Antiguo Testamento. Si bien es cierto que todos los escritores de los evangelios citan el Antiguo Testamento, Mateo incluye nuevos textos adicionales como prueba para apuntalar su tema fundamental. Jesucristo es el cumplimiento de las predicciones del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Mateo incluso descubre la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, recapitulada en algunos aspectos de la vida de Jesús. Para lograr este propósito, también hace énfasis en el linaje davídico de Jesús. Importancia en la Biblia. La estructura literaria de Mateo encierra también una estructura teológica, porque en los 5 discursos enseña lo fundamental acerca del reino de los cielos. 1. En el Sermón del Monte, versículos 5 al 7, nos da las leyes básicas del reino. 2. El discurso misionero, versículo 10. Presenta la imperiosa necesidad de proclamar el mensaje del reino a los demás. 3. Las parábolas del reino, versículo 13. Declaran el desarrollo del reino y su concepto total desde el punto de vista cronológico. 4. El discurso de Mateo 18 enseña las relaciones personales y la comunión que deben prevalecer dentro del reino. Y 5. El discurso escatológico, versículos 24 a 25, destaca el desenlace de todo el proceso del reino en la segunda venida de Cristo. El carácter de Dios en Mateo. Dios es accesible. Capítulo 6, versículo 6 y capítulo 27, versículo 51. Dios es bueno. Capítulo 5, versículo 45 y capítulo 19, versículo 17. Dios es santo. Capítulo 13, versículo 41. Dios es paciente. Capítulo 23, versículo 37. Y capítulo 24, versículos del 48 al 51. Dios es perfecto. Capítulo 5, versículo 48. Dios es poderoso. Capítulo 6, versículo 13. Capítulo 10, versículo 28. Capítulo 19, versículo 26. Y capítulo 22, versículo 29. Dios provee. Capítulo 6, versículo 26. El 33, el 34
el versículo 10, capítulo 9, y los versículos 29 y 30. Dios no tiene igual, capítulo 19, versículo 17. Dios es uno, capítulo 4, versículo 10 y capítulo 19, versículo 17. Dios es sabio, capítulo 6, versículo 8, versículo 18 también, capítulo 10, versículo 29, capítulo 30 también y capítulo 24, versículo 36. Dios se aira, capítulo 10, versículo 28 y capítulo 25, versículos 41. Cristo en Mateo. Mateo les escribe principalmente a los judíos, defendiendo a Jesús como el Rey y Mesías de Israel. Respalda el cumplimiento de Cristo como Mesías, citando pasajes del Antiguo Testamento más de 60 veces en su Evangelio. Mateo demuestra la realeza de Jesús, refiriéndose a él como el Hijo de David. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 9, versículo 27, capítulo 12, versículo 23, capítulo 15, versículo 22, capítulo 20, versículo 30, capítulo 21, versículo 9 y 15, y capítulo 22, versículos 42 y 45. Qué maravillosa manera de empezar esta parte de la historia de Dios. El Nuevo Testamento. Mateo nos habla de la salvación de Dios a todos los pueblos, en su nombre y por la muerte y resurrección de Jesús, de enviarlos al mundo a ser los portadores de sus buenas nuevas y a ser discípulos de todas las naciones, cumpliendo así el pacto abrahámico. Amén. Con esto hemos concluido la introducción del libro, los datos generales del libro, el propósito del libro, el contexto histórico, y con esto ya tenemos un panorama de lo que se trata el libro de Mateo. Vamos a empezar a estudiar este fascinante libro que nos trae muchas enseñanzas para conocer el reino de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de David, el Hijo de Dios. Les deseo a todos que tengan un bonito día y que el Señor les bendiga. Amén.